Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas. Estamos de nuevo a través de este recurso para poder bendecirles llegando hasta sus hogares. Vimos anteriormente que la iglesia durante el primer siglo fue una iglesia victoriosa, que la iglesia a la que, si es válido decir que aspiramos, es volver a ser esa iglesia victoriosa del libro de los Hechos. ¿Qué pasó con esa iglesia tan exitosa del primer siglo? Esa iglesia vino a decadencia y ahora, después de dominar prácticamente, de esparcirse por todo lo que fue el Imperio Romano en ese tiempo, la iglesia entró en una etapa de decadencia, que es lo que vamos a ver en esta ocasión. La iglesia primitiva y la gran comisión. Mateo 28, versos 18 al 20, dice: y Jesús vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos, quienes a su vez la fueron compartiendo desde que empezó la iglesia con el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto. La fueron reproduciendo en otras iglesias, como más tarde en Antioquía, en Éfeso, en Corinto, en Atenas, en Roma, y así. La pregunta es: ¿cumplió la iglesia primitiva la comisión de Cristo? ¿Llevó adelante el cumplimiento de la gran comisión? Trataremos de dar respuestas en el contexto histórico ahora, o sea, a esta pregunta. Esa es la pregunta que queremos responder en este momento. A eso nos vamos a dedicar. ¿Cumplió la iglesia primitiva la comisión de Cristo? Veamos. El libro de los Hechos demuestra que la iglesia primitiva testificó al Señor con gran poder, y Él confirmaba su palabra con señales que le seguían. Demostraron su poder sobre el reino espiritual, porque por medio de su ministerio muchos llegaron a conocer al Señor como su Salvador. Hechos capítulo 2 nos demuestra que hubo como 5,000 personas que se convirtieron en ese momento. Posteriormente tenemos como 3,000 personas. Entonces ellos tuvieron poder absoluto, pleno, sobre el reino espiritual. ¿Ves? El reino eterno. Ellos tuvieron poder sobre el reino eterno, porque los que no recibieron a los apóstoles no recibieron a Cristo. Mateo 10:40 nos dice que el que ustedes reciben, me recibe a mí. ¿Sí? Lo tengo aquí a la mano. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Ellos tuvieron ese poder. Toda potestad me es dada, dice, en los cielos y en la tierra. Tuvieron poder, demostraron tener poder sobre el reino de Satanás. Dice la Escritura que los demonios tenían que huir a su mandamiento. En Hechos 8:7, que es lo que hemos estado viendo, la historia de la iglesia, vemos Hechos 8:7.
el poder demostrado por los discípulos. Dice 8:7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El reino de Satanás estaba retrocediendo. El capítulo 19, verso 11. Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de los cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aleluya. Grandes milagros. Con solamente en veces tocar mantos de Pablo había sanidades. Demostraron tener poder sobre el reino universal. Hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hechos 2:4. No solamente se circunscribe a Hechos 2:4. Hechos 10:46, verso 6 del capítulo 19. Dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Demostraron tener poder sobre el reino animal. En Hechos 28:3 al 5, Pablo es mordido por una serpiente después de un naufragio. Él la sacude en el fuego. Todos esperaban que muriera. Eso no ocurrió. Cumplió entonces la iglesia primitiva con la gran comisión que le había dado el Señor. Sí, ellos llevaron el evangelio a toda la región del mundo conocida en ese entonces, y demostraron poder sobre el reino mineral. Dice: pues el veneno entrando en el cuerpo de Pablo no tuvo efecto alguno. El mismo caso de la serpiente después del naufragio, el veneno mortal. Todos esperaban que en un momento a otro cayera muerto Pablo. No ocurrió así. Ellos demostraron poder sobre el reino mineral. También demostraron poder sobre el reino humano, porque imponían sus manos sobre los enfermos y se recuperaban. En el último capítulo de Hechos, capítulo 28, verso 8, dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Obviamente ellos cumplieron con la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Demostraron el poder de la gran comisión poniendo las manos sobre enfermos y sanándoles. Demostraron poder cuando ellos hablaron lenguas nuevas. Y esto no se circunscribe solamente a el aposento alto. Bien, la Iglesia Apostólica, el libro de los Hechos, tenía toda la verdad doctrinal, por supuesto, funcionando en cierta medida. Parecía que el éxito era completo, absoluto. Estaban cumpliendo con todo. Ese poder que el Señor les había prometido en Hechos 1:8, que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, lo estaban ejerciendo, lo ejercieron en todo momento. Ellos experimentaron por este poder salvación por fe. Hechos 16:30, 31. La salvación es por fe. B. Experimentaron el bautismo en agua. ¿Qué impide para ser bautizado? Dice
Felipe y bautiza al eunuco. Experimentaron lo que es la santificación y separación del mundo, como Pablo lo estaba predicando a los corintios. Segunda de Corintios 6:17, de santificarnos, de apartarnos, como Pedro mismo lo estaba enseñando, que sin santidad nadie vería al Señor. Experimentaron la sanidad divina practicada a través de la iglesia neotestamentaria. La iglesia de los Hechos predicó sanidad divina y esta ocurrió. Tengo aquí Hechos 5:16. Lo leo con mucho gusto. 16. Dice: y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya. Ellos experimentaron además bautismo con el Espíritu Santo. Así empezó la iglesia primitiva. En Hechos 2:4, todos fueron llenos del Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Experimentaron la imposición de manos y profecía. Hechos 13:3, imponiendo las manos sobre ellos, los enviaron a predicar a lugares distantes. Ellos experimentaron también la resurrección de muertos. Predicaron como el Señor Jesucristo la resurrección de los muertos. Y eso lo vivieron ellos, ¿no? Cuando 9:36 a 40, cuando Dorcas es resucitada por Pedro, ¿no? Tabita, ellos experimentaron el juicio eterno. Hechos 5, 1 al 11, cuando Ananías y Zafira pretenden engañar al Espíritu Santo. Experimentaron además alabanza. Hechos 16:25, fueron alabadores del Señor. La alabanza fue parte común en sus vidas. Dice verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ahí en la cárcel se está oyendo una alabanza. Experimentaron gozo. El capítulo 13, verso 52 de Hechos, dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Romanos 14:17 también. Romanos 14:17. Ese era el estilo de vida, y entonces sí experimentaron todo lo que el Señor les había mandado. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, gozo y justicia. Aleluya. Pero la iglesia fiel tuvo sus consecuencias. Experimentó graves, difíciles consecuencias. Por causa de que la iglesia primitiva literalmente creía, predicaba y practicaba el consejo completo y la palabra de Dios, encontraron gran oposición y persecución del reino de la oscuridad. Ellos experimentaron una persecución encarnizada, primero por el mismo pueblo judío. Experimentaron por todos aquellos que discutían, aseguraban que si no se circuncidaban los nuevos convertidos no podían entrar al reino de Dios. Pero experimentaban persecución por causa de los paganos y su idolatría. El efecto de la persecución
tuvo consecuencias. La persecución ha tenido un solo efecto. Fíjense bien, en la verdadera iglesia de Dios. La consecuencia principal es que la persecución fue exitosa en esparcir a la iglesia. Viene una persecución, ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, entonces tuvieron que ir al resto de Judea y luego a Samaria, y la iglesia fue aumentando. O sea, la persecución en una iglesia verdadera solamente la hace crecer. Creó persecución, esparció la iglesia, aumentó la iglesia y aumentó el gozo. Ellos se daban por gozosos en experimentar una persecución. ¿Cómo fracasó la iglesia establecida? Eso es de lo que queremos hablar. Ahora recurrimos a la historia, vamos a hacer un poco de historia. Va a ser una historia breve y sucinta, ¿no? Vamos a dejar que corra esta historia. ¿Cómo fracasó la iglesia establecida? Cuando la iglesia comenzó a ser popular, comenzó a perder la gloria. Se volvió famosa y empezó a perder su brillo espiritual. No había tanto énfasis sobre la entrega y la separación. Sobre la santidad ya no se hablaba, pero más bien había una infiltración del mundo. Se contaminó y se empezó a echar a perder. Este compromiso con el mundo llegó a ser la levadura que eventualmente contaminó a toda la iglesia. La Escritura dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Este es el resumen breve de la decadencia de la iglesia. Del año 300 asciende Cristo, primer siglo. Desde el día del Pentecostés hasta la muerte de Juan, la iglesia era un instrumento poderoso para la extensión del reino de Dios. Después de esto no queda evidencia de un tipo de ministerio apostólico, después de la muerte de los 12 apóstoles originales. A esta era también se le llama era apostólica. O sea, la iglesia primitiva estaba en todo su esplendor, poderosa, mientras estuvieron los apóstoles. Pero no hay evidencia que después del primer siglo, después de la muerte, se presume la muerte de Juan el apóstol, ya no quedó ningún apóstol de los que anduvieron con Cristo como sobrevivientes. Y se perdió el ministerio apostólico. Hacia el año 130 después de Cristo, puesto que el ministerio apostólico ya no estaba en funcionamiento en la iglesia, el ministerio paralelo, el del profeta, también pronto tendió a desaparecer. Se generaliza solamente. Hay casos muy particulares que son la excepción a la norma, ¿no? Con la pérdida de este ministerio, la doctrina de la imposición de manos se convirtió en solamente un rito. Para el año 140 casi no se oía ningún mensaje profético en la congregación local. No hay profetas, no hay apóstoles. Hacia el año 150, por falta de dependencia del Espíritu de Dios, la persecución y oposición de parte de la iglesia contra las manifestaciones del Espíritu Santo, la experiencia genuina del bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu desaparecen para el año 150. Sin embargo, se mantenían muchas de las formas externas, pero el pueblo no tenía un encuentro vivo con el Espíritu. No había una manifestación genuina del Espíritu y tenían que fingirlas, tenían que hacer como si realmente eso ocurriera. Hacia el año 160, como los hombres ya no tenían vidas controladas por el Espíritu Santo, no era conveniente entonces tener un liderazgo plural de ancianos, ministros.
Ya no había una fuente de unidad, y sin una fuerte unidad del espíritu, hay tendencia en un liderazgo múltiple de levantarse el uno contra el otro. No está ese liderazgo, no está el Espíritu Santo obrando, entonces empiezan las divisiones. Como resultado, obispos con poder casi como monarcas fueron elegidos tomando en cuenta su habilidad más que su espiritualidad. Hacia el año 180, casi fines del segundo siglo, si una persona no puede buscar dirección y guianza del Espíritu, tiene que buscarla en otros hombres. Y así sucedió con las iglesias locales recién establecidas. Muchas de estas iglesias pequeñas llegaron a depender tanto de las iglesias grandes que perdieron su autonomía de iglesia local. Vaya, se perdió el concepto de iglesia local y de autonomía, por supuesto. Muchas de estas iglesias, por este tiempo, ya estaban volviendo su vista, ya miraban en dirección a Roma, esperando dirección de Roma, ya no dirección del Espíritu Santo. Hacia el año 200 comenzó a formarse una brecha entre la doctrina y la experiencia. El bautismo comenzó a ser abusado de muchas maneras. Se convirtió en un rito externo, nada más. Hacia el año 185 después de Cristo, tenemos el primer registro de bautismo infantil. No había habido hasta ese tiempo que bautizaran a los niños. Como era un rito, ya no importaba. Y en el año 200, la mayoría de las iglesias ya no usaban el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que puede ser sintetizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en relación con el bautismo al agua. ¿Sí? Se prohibió, de hecho, bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y la fórmula que se usaba, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, era solamente un formulismo sin sentido. Hacia el año 210, la distinción entre el clero y los laicos era muy fuerte en ese tiempo. El concepto del sacerdocio de todos los creyentes fue rechazado. Hubo una separación entre quienes dirigían la iglesia y quienes eran parte de esa iglesia. Por lo tanto, el ministerio del cuerpo de Cristo no fue entendido en lo mínimo. A causa de estos cambios, pronto cambiaron la verdad para alinearla con su experiencia. Y solo los ministros o el clero fueron designados como sacerdotes, entre comillas. Separaron las funciones. Y por un lado había los legos, los sacerdotes, y por otro lado el pueblo común o los laicos. Hacia el año 225 después de Cristo, la mayoría de las iglesias ya no recibían dirección y enseñanza directa del Espíritu de Dios. Por eso no podían confiar que el Espíritu trajera y mantuviera la unidad de la fe. Para forzar y sostener la unidad externa, formularon credos o declaraciones de las creencias, que luego fueron memorizadas, muy a menudo sin ser entendidas. Estas fueron el requisito de membresía en la iglesia. Se caía de nuevo en algo que podía ser formulado nada más con una declaración. 240 después de Cristo, la mundanalidad se había infiltrado a la iglesia. Sin el poder del Espíritu Santo para vivir una vida de santidad, llegó a ser una vida no realista. No es posible vivir una vida santa sin el poder del Espíritu Santo. Algunos, al reconocer este problema, fundaron los primeros monasterios. Eso hizo provisión para una doble norma en la vida cristiana. Había el cristiano ordinario y el ascético que trataba de vivir la vida consagrada. Buscando respuestas y no encontrándolas, muchos empezaron a irse a monasterios pensando mortificar la carne, o sea, a través del propio sacrificio, pensando que eso los acercaba a Dios equivocadamente. Y se aislaron.
Hacia el año 300 después de Cristo, a causa del rigor de estos grupos ascéticos, se desarrolló un énfasis desmedido en las obras como mérito para la vida eterna. Esto solo preparó el terreno para lo que vendría bajo Constantino. Monjes que se autoflagelaban, se castigaban, mortificaban su cuerpo, pensando con esto hacer morir las obras de la carne y agradar a Dios. Estaban equivocados, perdiendo el gozo del Señor, la dirección del Espíritu Santo. En el año 313 después de Cristo, Constantino llegó a ser gobernador del Imperio Romano y escogió el cristianismo como la mejor religión de todas. Declaró el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, que estaba en Constantinopla. Tomó el control sobre los asuntos de la iglesia establecida. Él mismo convocó el concilio de Nicea. Y hombres con poca o ninguna experiencia religiosa formularon la doctrina de la iglesia. Aún los resultados del concilio de Nicea pueden ser atribuidos a Constantino. Se dice pues que la hermana de Constantino fue que lo instó a auspiciar este concilio de Nicea. Y Constantino metió la mano en todo esto. Hacia el año 350, el cristianismo era la religión del Estado y todos los que no pertenecían a la iglesia eran perseguidos. La mayoría de los paganos preferían llamarse cristianos que hacer frente a la espada o a ser ejecutados. En este tiempo ya no había énfasis en la experiencia de salvación con la doctrina de justificación por fe, ni se mencionaba el nacer de nuevo en el reino de Dios. Bastaba que tú afirmaras que eras cristiano y que confesaras el credo que ya habían elaborado como un requisito. Hacia el año 380 después de Cristo, este movimiento se culminó con el emperador Teodosio, quien hizo de Roma, que ya era la capital del imperio por ese tiempo, el centro de la autoridad máxima en los asuntos de la iglesia. Los obispos romanos decían: si aquí se están resolviendo los asuntos de toda Roma, ¿por qué no se van a resolver aquí los asuntos religiosos de todo el imperio? Entonces nosotros somos la autoridad también. Y se levantaron como autoridad. Hacia el año 392, Teodosio fue al extremo de prohibir la adoración pagana. Ahora tomar parte en otra religión que no fuera la católica romana era castigado con la pena de muerte. Los que fueron considerados paganos, como los que se pensaban ser herejes, fueron perseguidos. Los verdaderos cristianos que mantenían su fe eran perseguidos ahora. Tenían que ajustarse a la confesión de la Iglesia Católica con autoridad en Roma. La iglesia que empezó siendo perseguida, ahora era perseguidora. Perseguían a aquellos que mantenían la fe intacta, sin contaminación, y perseguían a aquellos que adoraban a los ídolos también. Hacia el año 400 después de Cristo, ahora el rito del bautismo, porque para este tiempo era todo lo que era el bautismo, solamente un rito, un ritual, fue considerado innecesario y sin importancia. Muchos esperaban hasta la muerte para ser bautizados. En esta iglesia, cuyos miembros en su mayoría eran paganos, el bautismo tenía poco significado. Ya se estaban bautizando a los niños también. Hacia el año 484,
El colmo de todo el sistema babilónico vino en este año, 484 después de Cristo. El sacerdocio y el clero fueron escogidos de los más pobres y menos educados de la clase baja, porque el emperador había exentado al clero de impuestos y no quería perder grandes ingresos. O sea, le dio la autoridad de la iglesia, el emperador, a gente de bajos recursos, pobres, porque no quería perder los impuestos de los grandes terratenientes, de la clase alta. Ellos proporcionaban los ingresos del imperio. 484 dice: con este desarrollo la iglesia estaba establecida por completo conforme al sistema de Jeroboam. ¿Cuál es el sistema de Jeroboam? Pues lo leemos en 1 de Reyes 2:71. Hizo también casas sobre los lugares altos, es decir, lugares de adoración. E hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. O sea, gente que no tenía relación con la fe, que no conocían la palabra de Dios, que no conocían de doctrina. De ahí formaron el sacerdocio. Estas son las características de una iglesia en ruinas. Las voy a mencionar. Liturgias son oraciones formuladas por hombres. En eso se convirtió la iglesia. La gente inconversa que no conocía a Dios no sabía cómo llegar a Él en oración. Por eso necesitaba estas formas para poder seguirlas. El clero se las diseñó. Los edificios de la iglesia fueron construidos cada vez más grandes, con adornos y cuadros que cubrían las paredes de las iglesias. Sobre las iglesias aparecieron torres impresionantes con capiteles que fueron copiadas de los templos del sol de los paganos. Empezaron a parecerse a esos centros idolátricos. 3. Los paganos que acostumbraban a adorar a ídolos en sitios sagrados rápidamente cambiaban sus ídolos para adorar a los santos, entre comillas, y a los primeros apóstoles, y especialmente a la Virgen María. Es lo que han llamado como sincretismo. Las características de una iglesia en ruinas: era muy natural que los paganos inconversos que ahora estaban en la iglesia todavía buscaran objetos materiales para adorar. Imágenes de los santos, cuadros y el crucifijo servían como objetos de su adoración. 5. Los paganos no podían confiar en un Dios que no conocían. Por eso comenzaron a confiar en obispos a quienes podían ver, tocar y oír con el oído natural. Gradualmente la palabra de los obispos llegó a ser la ley y autoridad hasta que ya no quedaba más verdad en la iglesia. Totalmente en ruinas, hasta el año 500. 6. A causa de que la gente estaba acostumbrada a que la autoridad política proviniera de Roma, fue muy fácil olvidarse de Dios y considerar a esta ciudad como la sede de toda autoridad. Para apoyar sus pretensiones afirmaron que Pedro había sido el primer papa y luego sucesores. No hay ninguna evidencia bíblica absolutamente que Pedro haya estado en Roma en ningún momento. La iglesia primitiva y la Gran Comisión, fuente, verdades del presente día, del hermano Dick Iverson, presentado por Eligio Torres, noviembre 2023, explosión, La Paz, Baja California Sur. Señor les bendiga.